súper bien. Lala, muy buenas tardes. Te saluda Arturo Contreras. Aquí a un lado tengo a Camilo Ocampo. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? Hola, sí, sí, compañeros, ¿qué tal? Sí, los escucho. Muchas gracias por tomarnos la llamada, compañera. Lala, debo decir que no me pasaron más información acerca de, digamos, tu cargo o de tu nombre completo. Entonces, sabemos que estás aquí y nos estás tomando la llamada porque en estos días se ha estado llevando una asamblea, una reunión muy importante de varios sindicatos que están preocupados por la soberanía energética y por la transición energética, porque si algo sabemos es que si no tenemos una transición energética justa y solidaria con los pueblos que venga desde abajo y con redes de energía comunitarias, pues entonces dicha transformación energética no será o no será suficiente para lo que el mundo necesita. Entonces, pues la primera pregunta, Lala, es si nos puedes ayudar con tu nombre completo, qué cargo desempeñas dentro de la TUED y qué es esto de la TUED, ¿no? Esta reunión de sindicatos. Sí, claro, muchas gracias por tenerme en este espacio. Me llamo Lala Peñaranda, soy la coordinadora para la región de América Latina y el Caribe de la red TUED. TUED es Sindicatos por la Democracia Energética. Es una red de más de 130 sindicatos en aproximadamente 40 países y nació hace 12 años en la conferencia Río Más 20, cuando sindicatos de América Latina en ese entonces decían: Estamos viendo este tema del capitalismo verde cada vez más cercano a la lucha sindical. Nos están diciendo y prometiendo que la fórmula de privatizar para descarbonizar nos va a ayudar, que es la única solución para el cambio climático. Y eso del ajuste estructural verde ya lo hemos visto, ya lo conocemos, ahora está pintado de verde, pero sabemos que va a debilitar a nuestros sindicatos, a privatizar los servicios públicos y en este caso también la energía, y que si hay en la ecuación la necesidad del lucro, si tratan a la energía como una mercancía y no un derecho humano, nunca vamos a realmente cumplir con las metas requeridas para darle cara al cambio climático. Entonces, TUED nació en ese contexto y hemos crecido como red. Recién, como mencionaron, ayer terminamos la reunión de TUED Sur interregional. TUED Sur es la plataforma dentro de TUED que busca coordinar entre sindicatos del sur global y tuvimos a casi 120 líderes sindicales de aproximadamente 35 países del continente africano, del continente asiático, de América Latina y el Caribe y algunos aliados del norte. Y realmente fueron 3 días intensos. Tuve lucha, y con esto cierro, por dos pilares en la transición justa. Uno es la propiedad pública de la energía y dos, el control democrático de la energía. Entonces, esos son los pilares que más defendemos dentro de la lucha por una transición justa, entendiéndola como una lucha por la transformación del mundo que queremos. O sea, no es una visión estricta de solo el sector eléctrico, sino entendiendo que realmente esto es un problema de reemplazar el capitalismo verde con un camino público que fortalece los sindicatos, que democratiza la energía y que crea economías que responden a las necesidades de la clase trabajadora internacional. Duda Camilo Campo. Pues ayer justamente yo tuve la oportunidad de estar presente en una de esas mesas y escuchar a las ponencias y justamente me queda una duda. Bueno, la respondieron ayer, pero creo que es importante que la gente también pues entienda de qué va todo esto, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la importancia de todas las personas que brindan su fuerza de trabajo en la toma de decisiones con rumbo a una política pues más democrática y más que se vaya por la vía pública, justamente como decía, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estos sindicatos a la hora de tomar decisiones como estas? Sí, básicamente es identificar que, como decía, la fórmula de generación de lucro, si eso se vuelve un requisito, entonces la financiación pública va a ir solo a beneficiar a el sector privado, sea nacional o internacional. Y los trabajadores luchan en estos sindicatos de TUED por el camino público, por una vía pública a la transición justa, sabiendo que es una cuestión de supervivencia. O sea, si no sacamos ese elemento de lucro, realmente no vamos a alcanzar las metas. Y también
sabemos que no es suficiente que esté en propiedad del Estado. O sea, creo que retamos bastante la definición de propiedad pública porque puede ser, o sea, puede ser estatal, pero no es suficiente que sea estatal. Puede ser municipal, pero no es suficiente que sea municipal. Y asimismo, puede ser comunitario, pero no es necesariamente suficiente que sea comunitaria. O sea, realmente es el cómo en la toma de decisiones, entonces crear consejos de trabajadores, consejos de comunidades, realmente que hayan mecanismos de contabilidad para cuando falla las responsabilidades del mandato público que le encargamos a las empresas de servicios públicos, que haya consecuencias, que haya responsabilidad. Y sabemos que las presiones del neoliberalismo hacen que favorezcan que nuestras empresas públicas entren en una espiral de deuda, de recorte de servicios, de recorte laboral y que lo mejor que le puede pasar al neoliberalismo es que esa espiral de la muerte de los servicios públicos termine en un argumento de si ven, el sector público no sabe hacer nada, esto toca privatizarlo y les prometemos eficiencia, les prometemos mejores tarifas y sabemos que eso ha sido ya 3 décadas de falsas promesas. Entonces, o sea, la lucha es de no solo parar en recuperar y reclamar la propiedad pública, sino ese próximo paso de democratizar la toma de decisiones y el ¿para qué generamos energía? O sea, es para mantener el status quo, es para mantener sistemas de transporte privatizados, individualizados, que fragmentan y crean un apartheid urbano en nuestras ciudades y bajan la calidad de la dignidad de la clase trabajadora que tiene que transportarse en sistemas totalmente ineficientes y insuficientes para el tamaño de nuestras ciudades. O estamos luchando para generar energía para sistemas robustos de transporte público que realmente o sea, le dan dignidad a la clase trabajadora. Entonces, los y las trabajadoras en el sector energético están posicionados sí, precisamente en posiciones estratégicas. O sea, tienen el poder político por su posición de poder presionar, de poder retomar estas luchas y por eso trabajamos con sindicatos, por lo estratégico que es, siempre reconociendo que las coaliciones son los que hacen, o sea, los que nos llevan a la victoria, o sea, que las coaliciones con movimientos sociales tienen que existir, con movimientos de usuarios de energía tienen que existir y que politicemos la energía. Cosa tan importante esa de politizar la energía que mencionas justo ahorita. Y quisiera preguntarte un poco más de eso, porque creo que hay muy pocas personas que nos ven y muy pocas personas que usan energía eléctrica, que se preguntan de dónde viene, cómo se genera y cuáles son digamos, los entramados que se desarrollan para esto, ¿no? En la ciudad, en México, en el país, en nuestro país, el, hay una generación muy concentrada en algunos grandes centros de desarrollo de energía, ¿no? En grandes plantas, ya sean de ciclo combinado, algunas hidroeléctricas, pero sabemos que hay otras opciones, ¿no? En las cuales las personas pueden tener, ahorita tú mencionabas, ¿no? Generación comunitaria de energía que ayude a satisfacer necesidades comunitarias pequeñas. Entonces, pues, ¿qué nos dice la manera en cómo generamos energía y cuántas maneras de generar energía existen? Un poco para que la gente que no le agarra bien la pista a esto vaya entendiendo, ¿no? Y cómo entra ahí la transición energética. O sea, ¿qué implicaría y qué nos implica a nosotros como ciudadanas y ciudadanos? Sí, sí, es una buena pregunta y realmente varía mucho en la geografía de un país que le brinda diferentes recursos para generar su energía. En general, y digamos que en este momento donde no vemos como una predominancia de las energías renovables, solares y eólicas, pensamos que realmente mientras más diversas las fuentes de energía en un país, mejor porque se pueden complementar y
en América Latina, en general, somos una región, un continente que tiene de los niveles más elevados de representación, porcentajes elevados de representación de generación hidroeléctrica. El problema es, por supuesto, que bajo el cambio climático estamos viendo unas presiones, como en Colombia, como en Ecuador, como en Brasil, donde ya, y en Venezuela, donde las sequías son cada vez más largas, cada vez más intensas, y que tener, en el caso de Colombia, un 70% de generación eléctrica de las hidroeléctricas se vuelve un poco problemático, aunque es una de las matrices más limpias del mundo. Entonces, lo otro es que no es solo, o sea, hacerle frente al cambio climático no es solo sobre cómo se genera la energía, sino también, por supuesto, cómo se consume y de dónde viene la mayoría del porcentaje de las emisiones de nuestros países. Y repito, en América Latina no es necesariamente la generación de energía. Sí, es una fuente importante, pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, pero también de Brasil, vienen de los sectores de deforestación y transporte. Entonces, si logramos, o sea, la transición energética realmente tiene que pasar también por esas estrategias y esos mecanismos de poder darle frente a a la deforestación, particularmente en las regiones amazónicas, y también de repensarnos nuestros sistemas de transporte y de agricultura. Entonces, creo que sí, el sector energético es muy importante, o sea, en particular, por ejemplo, el carbón en Colombia era casi que 100% para exportación, em, y el gas y el petróleo era para consumo interno y exportación. Nuestras economías de América Latina, en general, los recursos y las riquezas que tenemos han sido para exportación, o sea, somos exportadores de materia prima barata e importadores de ya productos manufacturados de valor agregado. Entonces, también la transición energética la vemos como algo que tiene que pasar por repensar el papel de América Latina y de otras regiones del sur global en la economía global. Entonces, bueno, no creo que conteste tu pregunta, pero a veces el tema de cómo generamos la energía es una parte pequeña de toda la estrategia de la transición energética. Y bueno, o sea, sé que cada vez más las presiones de los minerales críticos también van a jugar un papel en la creación de las infraestructuras de la energía renovable. No es cierto que crear energía renovable es totalmente limpia y sostenible. O sea, realmente tenemos que ver cómo esa creación, cómo la minería de litio, por ejemplo, la vamos a hacer de una forma segura. Y eso va a ser un tema y un reto muy grande para México. Sí, Lala, además, ya casi para ir finalizando, ayer tocaron un tema muy relevante que es pues qué se está haciendo de cara a la COP30, ¿no? Y justamente mencionaban pues el hecho de que es Brasil quien va a recibir este encuentro y preguntarte cuál es la importancia de que sea Brasil, cuál es la importancia del momento político que vive Brasil, qué podemos esperar de la COP ya casi para ir cerrando. Sí, bueno, o sea, las últimas COPs han sido unas farsas, por supuesto, han sido en países supremamente con una represión, con sí, de movimientos sociales muy notable y también que son países donde casi no existen los sindicatos y además países muy dependientes de los combustibles fósiles. Entonces creo que Brasil va a marcar una diferencia en el sentido de que es un gobierno progresista, el de la administración de Lula, sin duda que está dándole prioridad a los movimientos sociales, a la cumbre de los pueblos, al foro pan-amazónico de los sindicatos. Entonces van a haber como muchos espacios de movimientos sociales y creo que esa va a ser como una de las diferencias más grandes. Realmente creo que las COPs, bueno, la última en Azerbaiyán se llamó la COP de la financiación, entonces era todo el tema de cómo vamos a hacer que el norte global pague las justas cantidades para mitigación, adaptación y fondos de desastres naturales sí, al sur global. Y esta COP30 en Belén, Brasil, en Amazonía, pues se está llamando la COP de la transición justa. Entonces, van a ser, creo que,
los temas principales van a ser esos de trabajadores, o sea, la CUT Brasil y todos los sindicatos de la CUT Brasil están ahí en primera línea hablando con los ministerios de medio ambiente, de energía. Entonces, hay más involucramiento de la sociedad civil y de los sindicatos desde ahora, desde el inicio, en las preparaciones, y creo que eso va a reflejar en algún cambio a lo que hemos visto en las COPs pasadas. Em, pero bueno, también creo que es muy válido la gente que propone ya boicotear estas COPs, porque no estamos viendo resultados. Cada COP hacen promesas más extravagantes y la brecha entre promesa y lo que se logra es cada vez más grande. Entonces, para mí lo más valioso es las COPs como centros de encuentro y para crear estrategias comunes de los movimientos sociales, de los sindicatos, del movimiento ambiental internacionalista, más que lo que ocurre como tal dentro de las COPs. Ojalá con presión social, con movilización, salgan realmente resultados de la COP 30. Pero creo que por lo menos en TUED lo vamos a utilizar como un espacio más para centralizar el tema de la propiedad pública de la energía, porque a los sindicatos casi siempre los tratan como a ustedes hablan del trabajo y de nada más, no se metan en temas estructurales de la economía global, y nosotros decimos, pues realmente los sindicatos y la lucha de la clase trabajadora no la pueden encajar en solo los derechos de los trabajadores. Vivimos en una sociedad y vamos a luchar por una sociedad justa. Entonces, creo que esa siempre va a ser la responsabilidad y la obligación de los sindicatos. En la COP 30 y más allá, sí. No, no, creo que es importantísimo lo que mencionas, porque pareciera que esta es una de las luchas de los grandes poderes que constriñen la organización social a lo largo y ancho del mundo, el decir, a ustedes solo les toca esto, ¿no? Y decir, ustedes están con los derechos del trabajo y por qué se tienen que meter en asuntos medioambientales. O sería como decirle a las feministas, pues ustedes no se metan con los derechos de la tierra porque qué tiene que ver uno con lo otro, ¿no? Cuando en realidad todo viene de un esquema de dominación y de ejercicio de poder sobre los recursos y sobre las personas brutal y avasallador. Lala, perdóname, para ir Bueno, cerrando, pues entendemos que ya terminó, que ya están terminando o ya terminaron las sesiones del encuentro aquí en la Ciudad de México. Pues ¿a qué conclusiones llegaron? ¿De qué nos perdimos los que no pudimos ir? ¿Y cuáles son las miras para las próximas reuniones? Ya nos comentas de la que viene en Brasil. ¿Qué más se podría estar planeando? Y no sé si hay algo más que quieras tú agregar a esta entrevista. sí, gracias. Em, Bueno, realmente esta reunión fue como la culminación de muchas reuniones regionales. Entonces íbamos agregando el análisis de la reunión regional de Asia-Pacífico, el análisis de la reunión regional de África, de América Latina y el Caribe. Entonces aquí veníamos recogiendo como los análisis de las regiones, qué oportunidades tenemos como sindicatos de una región en particular, qué tenemos en común, qué estrategias podemos desarrollar en común y los sindicatos que participaron en esas reuniones se reunieron en Ciudad de México para hacer el intercambio de estas son las estrategias que decidimos en nuestra reunión. O sea, han sido 2 años maratónicos de estas reuniones regionales, pero creo que a mí me interesaría que de aquí salieran más reuniones subregionales, porque, por ejemplo, los sindicatos del Caribe tienen algunos retos que son muy particulares a la región del Caribe. Bueno, sí, en particular esa combinación de desigualdad, riqueza y vulnerabilidad a eventos, desastres climáticos. Lo mismo con Centroamérica, lo mismo. Entonces, eso es una cosa que yo quiero que salga, que reuniones subregionales de regiones que realmente con las cuales queremos trabajar más. La otra es que, bueno, tuvimos la inauguración de unas iniciativas. Una es la iniciativa feminista del Camino Público a la Transición Justa. Entonces, es un programa de compañeras de los sindicatos que vamos a estar en los próximos meses y ojalá años haciendo como una educación política de compañeras para el sector energético y crear como más cadre de compañeras en estos espacios que son muy machistas y también que simplemente también bueno, reflejan la fuerza laboral del sector energético, que son principalmente hombres.
Y entonces esa es una, como un proceso de educación política, de talleres, de construcción colectiva. Otra es la red CAPU, que es la red Camino Público, es una red de centros de investigación de América Latina que sentimos que los centros de investigación independientes, anticapitalistas, tienen que luchar mucho por recursos. Entonces, si nos unimos y hacemos un análisis colectivo, que eso, o sea, lo que nos caracteriza como red es que no hacemos investigación por ejercicio académico o por ejercicio de análisis político, sino para la acción, para tener talleres con sindicatos, para informar la estrategia de sindicatos. Y entonces presentaron su primer reporte y ahora el siguiente paso es que otras regiones tengan redes CAPU. Entonces la primera sería para la región de Asia-Pacífico con sindicatos de Indonesia y de la India en particular, porque son países que dependen todavía muchísimo del carbón para sus economías. Entonces, la pregunta de investigación para estos sindicatos y sus centros de investigación afiliados será cómo desde el sindicalismo podemos aportar a una planeación de una disminución planeada del uso del carbón en sus países. Sabemos que no podemos, o sea, cortar el carbón de un día para el otro porque crea unas economías del shock fuertes, pero ¿cómo lo podemos hacer de una forma responsable con el medio ambiente, con los trabajadores y con las comunidades que han sido, o sea, ha sido una creación de comunidades que sean dependientes de este sector? Entonces, realmente se tiene que tratar de una forma muy planeada. Y bueno, nacieron otras iniciativas, pero yo creo que por ahora quiero resaltar esas. Lala, muchísimas gracias por compartirnos un poco de esto. Para la gente que quiera seguir más de cerca las acciones que está llevando a cabo TUED, para la gente en México que se quiera acercar al sindicato, a algún sindicato, pues sabemos que está el Sindicato Mexicano de Electricistas, que aún no se extingue por la fuerza de lucha que han demostrado sus trabajadores. ¿A dónde se dirige uno? ¿Dónde consulta más información? ¿Dónde les busca? ¿Dónde les pica? ¿Cómo los encontramos y cómo nos unimos? Sí, sí, sí. Gracias por esa pregunta. Siempre estamos buscando crecer, llegar a compas que están interesados, apasionados por este tema. Entonces, primero resaltar que si son sindicalizados, o sea, si hay compas que ya están en sindicatos y que les suena lo que acabo de compartir, que esta es su casa, o sea, que TUED realmente es una red bastante amplia, o sea, nos gusta el debate político, no todos tenemos que estar de acuerdo sobre cada tema, porque son temas que varían mucho de país en país, de contexto en contexto. Entonces, que aquí tienen una casa que están más que bienvenidos en la red y que nos encantaría construir con ustedes. Si no son del sector energético, casi que hasta mejor, porque la transición energética, como decía, tiene que pasar por todos los sectores de la economía y no solo el sector energético. Entonces, sí tenemos sindicatos de la salud, del sector privado, de ventas, porque esto le compete a la clase trabajadora como tal. Nos pueden encontrar en tuedglobal.org. Y también, como soy la coordinadora para América Latina y el Caribe, pues me compite hablar con ustedes. O sea, mi correo es lala@gmail.com y si me escriben, me harán muy feliz. Ahí tal vez estaremos no solo mandando mensajes, nosotros esperemos que la gente que nos está viendo y nos está escuchando se anime a poner manos a la obra y a implicarse un poco en tanto en los asuntos del cambio climático como de dónde viene nuestra energía, como de qué hacemos con ella y cómo apoyamos nosotros desde el para aminorar el cambio climático, es lo que quise decir, perdón. Lala, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por los esfuerzos que hacen desde TUED para acercarnos a todas y a todos pues a un futuro más sostenible o para un futuro. Punto. Sí, Muchísimas gracias. sí, muchas gracias a los dos y realmente ese vínculo entre sindicatos y medios independientes se tiene que fortalecer. Entonces, gracias por hacer ese trabajo. Pues muchísimas gracias a ustedes. Chao. Seguimos